Y ahora les lanzamos una pregunta totalmente diferente, que vamos a intentar resolver además en nuestra mesa de redacción. ¿Tienen claro en qué situación su empresa puede despedirles? Hoy abordamos un asunto que genera muchas dudas y también mucha inquietud, el despido. David, muy buenas tardes. Sí, hoy queremos, Isabel, hablar precisamente de despidos, algo que no es un plato de buen gusto en ningún caso, ni para la persona que es despedida, ni tampoco para la empresa que prescinde de un trabajador. Además, es que no todos los despidos son iguales, dependiendo de las causas que alegue la empresa. Los trabajadores tendrían una serie de derechos u otros. Y para aclarar todas estas dudas, hoy contamos en plató con Violeta Barba, quien es abogada laboralista. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero de todo queremos saber si la empresa nos puede despedir en cualquier momento y sin justificación. ¿Esto es posible? Sin justificación, no. En cualquier momento, te diría que depende, como casi todo en derecho, pero sí que es verdad que, salvo que haya vulneración de derechos fundamentales, es decir, salvo que me despidan por una causa que vulnere mi derecho a la igualdad, mi derecho a la conciliación familiar, mi derecho pues, a no ser sancionado por haber iniciado alguna acción contra la empresa, en cuyo caso el trabajador o trabajadora tendría derecho a volver al puesto de trabajo si se demuestra que hay una consecuencia a un ejercicio de derechos previo. Lo normal es que lo que discutamos sea la indemnización única y exclusivamente. Muy buenas tardes, Violeta. Hablas de esos derechos de los trabajadores, pero imagino, por ponernos en el lugar de la empresa, que también tendrá ciertos derechos de comportamiento del trabajador, ¿no? Por ejemplo, nos ponemos en la situación de que una persona llega un poquito tarde todos los días. Ahí estaría en su derecho la empresa de despedirle. Claro, aquí tenemos que ir, probablemente si es un poquito tarde todos los días, de forma acumulada y mantenida en el tiempo, la respuesta sea que sí. Al final tenemos que estar a que el Estatuto de los Trabajadores es la norma básica que regula las relaciones laborales, que ya recoge unas faltas muy graves por las que un trabajador puede ser despedido, pues por ejemplo la desobediencia continuada, la transgresión de la buena fe contractual, la disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo del trabajador. Es decir, hay unas faltas muy graves comunes en todos los sectores, pero luego tenemos que estar también a los convenios colectivos de cada sector. Pues el convenio colectivo de químicas, del metal, los convenios colectivos de prácticamente todos los sectores desarrollan las conductas que los trabajadores no pueden realizar. En faltas leves, que no darían lugar a un despido nunca, más que si es de forma continuada, que sería una falta grave, o las muy graves. Las muy graves estamos hablando, pues lógicamente, por ejemplo, de robar a la empresa, de insultar gravemente a los compañeros de trabajo o de acudir al trabajo borracho, por ejemplo, es decir, con una intoxicación etílica o en situación de consumo de tóxicos, que hagan poner en riesgo el trabajo que se realiza. Pues eso daría lugar, lógicamente, a un despido de forma fulminante sin indemnización. Vamos, si te parece, Violeta, a recordar cuáles son esos despidos y cuáles son las formas que tiene una empresa de despedir a un trabajador, porque hay muchas y se agrupan en tres categorías. Empezaríamos hablando de los despidos que serían disciplinarios. Son aquellos, como el que hemos hablado, que tendrían que ver con las conductas de los trabajadores, por ejemplo, faltas reiteradas al trabajo o incluso llegar tarde de forma recurrente durante varios días. También sería un despido disciplinario si hay ofensas verbales o físicas hacia los jefes o hacia otros compañeros. Estaríamos hablando también de un despido disciplinario en el caso de que poco a poco vayamos bajando nuestro rendimiento laboral, en el caso de que vayamos, como ha dicho Violeta, al trabajo en estado de embriaguez o hayamos consumido drogas, y también en casos de acoso laboral. Sería despido objetivo por causas económicas, técnicas o también organizativas de la producción. Si, por ejemplo, baja la producción en una empresa y la empresa nos despide porque ha bajado precisamente esa producción. Y luego estaríamos hablando de los despidos colectivos, que serían los expedientes de regulación de empleo. Todos estos despidos, y dependiendo de si nos toca un despido disciplinario o un despido objetivo, darían una serie de derechos a los trabajadores. En este caso estaríamos hablando de los despidos, Violeta, que serían los despidos objetivos. Esos sí que darían derecho a los trabajadores, ¿no? Claro, la diferencia aquí es, en función del tipo de despido, se tiene derecho a indemnización o no. Y luego discutiremos además si ese despido está bien hecho. Entonces, un despido disciplinario, la empresa, si está bien hecho, nunca nos va a dar una indemnización, porque un trabajador que hace algo mal, algo muy grave, mal, pues se va con desempleo, pero sin indemnización.
Claro, si esa falta no es cierta, si la empresa te acusa de haber realizado una conducta que no es cierto que el trabajador haya realizado, dispone un plazo de 20 días hábiles para impugnar el despido. Y si se demuestra que efectivamente eso es así, que no es cierto, la empresa no puede demostrar la comisión de la falta, estaremos hablando de un despido improcedente con derecho a una indemnización en función de la antigüedad de 33 días, etc. Los despidos objetivos, para que estén bien hechos, o los despidos colectivos, los ERES, para que estén bien hechos, tienen que llevar aparejada una indemnización de 20 días por año, con el tope de una anualidad del salario. Si las causas no son ciertas o la indemnización no está bien calculada y se entrega al trabajador en el momento de la entrega de la carta, el despido será improcedente y dará lugar a esa indemnización adicional que he comentado antes. Y si en cualquier caso se han vulnerado derechos fundamentales, el trabajador tendrá derecho a indemnización complementaria y volver a trabajar. Violeta, hemos precisamente salido a la calle a preguntar también a los aragoneses cuáles son las razones por las que creen que pueden ser despedidos. Esto es lo que nos han contado. Pasar tiempo en línea, pasar tiempo metido en la computadora, mirando otras cosas que no tengan que ver con el trabajo. Es que es mucho como del compromiso también del empleado, que sea consciente de que está en un horario laboral. El retraso en la puntualidad y bueno, pues también por no cumplir con tus tareas sin nada. La falta de puntualidad a la hora de entrar al trabajo creo que es una causa justificada de despido. Ahora, si desapareces de la oficina 3/4 de hora, pues entonces sí, sin motivo alguno. El estar en el teléfono, creo que la actitud ante los compañeros, ante el cliente. No rendir lo suficiente por la actitud. Redes sociales también, el uso de continuo con el móvil, estar trabajando y estar continuamente mirando las redes sociales. Comprar entradas o bien a las redes sociales. Pues la verdad que estás haciendo un mal uso del tiempo de trabajo, no te están pagando para que compres unas entradas del concierto, pero bueno, que todos habremos hecho algo así en el trabajo, así que bueno, con tal de que no se enteren, ¿no? Hay debate con este tema, ahora lo retomaremos, pero estábamos comentando que llegan las vacaciones, podemos tener ya cogidos ciertos hoteles. Estando de baja, ¿nos pueden despedir, Violeta, si nos vamos de vacaciones? Claro, ¿qué podemos hacer estando de baja? Ahora que se acercan las vacaciones de verano, siempre es una de las grandes preocupaciones. Aquí lo que dicen los tribunales es que podemos hacer todo aquello que no ponga en peligro nuestra recuperación. O sea, que si yo estoy de baja, pues porque tengo un problema en el hombro y me tienen que operar, pues obviamente me puedo ir a la playa a pasear, sí, pero no me puedo ir a la playa a jugar a las palas. Si subo un vídeo a mis redes sociales en la playa jugando a las palas y la empresa tiene acceso normal, lícito a ese vídeo, lo pueden usar para despedirme porque está claro que estoy poniendo en riesgo mi recuperación. Y eso es un motivo, efectivamente, de despido. O que evidencia que la baja es una baja fraudulenta. Pero, en principio, se pueden realizar todas aquellas actividades que no ponen en peligro la recuperación o que bueno, no demuestren que la baja sea un fraude. Siempre es conveniente, no obstante, pues comentarlo con el médico de atención primaria y que nos diga que nos podemos ir pues, a la playa o al pueblo a hacer lo que se hace en unas vacaciones normales. ¿Y en esos casos sería importante que nos lo diga por escrito o bastaría con que nos lo diga el médico de palabra que podemos irnos de vacaciones? Siempre es conveniente tenerlo por escrito. No cuesta nada pedirlo y puede evitar algún que otro susto, sí. De hecho, más de una vez hemos visto en redes sociales esos vídeos de gente que está de baja, que le han pillado los detectives poco menos que haciendo salto de vértiga, que luego hablaremos. Claro, claro. Lo relevante es que además la gente tiene que saber que si tú tienes unas redes sociales abiertas, tienes Instagram, tienes los estados de WhatsApp, que mucha gente sube vídeos, y son imágenes a las que se puede acceder de manera normal y tú estás dando acceso porque tienes el perfil de Instagram abierto o tienes a tu jefe en tus contactos de WhatsApp, esos vídeos se pueden utilizar. Es lícito, la empresa lo conoce de una manera normal y por lo tanto pueden usarlos si estás realizando una actividad que pone en peligro tu recuperación. La baja está bien dada, pero lo que estás haciendo pone en peligro o retrasa tu recuperación. Eso se puede utilizar. Claro, y llegado a ese caso, llegaría el momento de comunicar a ese trabajador o trabajadora que hasta aquí llegan sus días en la empresa. Vamos a conocer cómo se gestiona una situación de la mano de la experta en recursos humanos, Rita Monreal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Rita, ¿cómo se comunica un despido de forma correcta desde el punto de vista de los recursos humanos? Pues al final un despido no debe comunicarse con mucha preparación, con mucho rigor y con mucha humanidad. No es solo entregar una carta, al final es una conversación muy delicada que afecta a la vida profesional y personal de la persona. Lo correcto es preparar bien el proceso, revisar que la causa está clara, que la documentación sea correcta y sobre todo que se respeten todos los requisitos legales que habéis estado comentando con anterioridad.
Rita, ¿cuáles suelen ser los principales motivos de los despidos en base a tu experiencia? ¿Qué suelen alegar las empresas y si los trabajadores lo suelen aceptar? Pues los despidos que vemos en recursos humanos tienen dos grandes bloques, el que viene relacionado con la empresa y son los que todos conocemos, baja actividad, pérdida de clientes, reorganizaciones internas, y luego los relacionados con la persona trabajadora, el bajo rendimiento continuado, el incumplimiento de funciones, la falta de adaptación al puesto, no cumplir objetivos ni KPIs. ¿Despedir suele ser siempre el último recurso de una empresa o se suele recurrir a ello más de lo que pensamos? Debería ser el último recurso y yo creo que a día de hoy las empresas de recursos humanos lo razonable o la práctica que hacen es tener conversaciones, feedback, advertencias, establecer planes de mejora, reuniones donde se haya explicado antes todos esos cambios que la persona trabajadora tiene que aplicar en su día a día para no llegar a un despido. Claro, hablabas, Rita, de planes de mejora. Como responsable de los recursos humanos, ¿qué crees que debería hacer un trabajador si cree que va a ser despedido para tratar de evitarlo? No sé si mejorar su forma de trabajar, si tratar de dar más de sí. Las empresas al final tenemos planes de carrera, hay evaluaciones del desempeño y el trabajador lo que tiene que hacer es escuchar a los departamentos de recursos humanos o a sus superiores en esos planes de mejora que vienen de las evaluaciones de desempeño. Poner en la práctica esos consejos de formación, lo que decía, ¿no? Esos planes de carrera, esa mejora continua, evitar el estancamiento, salir de la zona de confort que tanto nos cuesta al humano y al trabajador, ¿no? Salir de nuestra zona de confort sería el primer paso para evitar el despido, implicarte en la estrategia de la compañía, pero no implicarte solo a nivel laboral. Las empresas buscamos ahora implicación emocional, el que todos vayamos hacia un mismo objetivo común, que todos remen en ese mismo camino. Claro, y en ese momento, si tiene que llegar el despido por la causa que sea, tanto si es objetiva como si no lo es, ¿cuáles serían esos errores que suelen cometer las empresas a la hora de comunicar el despido? Pues el mayor error que cometen las empresas es la no preparación, la rapidez, la emergencia, la urgencia de decir tiene que ser mañana, porque muchas veces en derecho laboral siempre jugamos con plazos y el tiene que ser mañana es el mayor problema con el que nos encontramos los departamentos de recursos humanos, la rapidez, la celeridad que lleva el departamento de recursos humanos y por ende pues la producción o lo que conlleve ese despido. Rita Monreal, muchísimas gracias por sacarnos de dudas en un asunto que al final nos pilla a todos muy de cerca. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Violeta, escuchábamos hablar antes en esas declaraciones de calle en las que hemos preguntado a la gente del tema del uso de los móviles, de las redes sociales. Entiendo que es algo que es un poco difícil de controlar, ¿no? Más que nada porque hay trabajos como, pues, por ejemplo, el nuestro, en el que tenemos que estar continuamente conectados a las redes sociales, a Internet. Claro, lo que tiene que saber la persona trabajadora es si puede usar el dispositivo móvil, la tablet, el ordenador que probablemente le haya dado la empresa, porque los elementos de trabajo los tiene que proporcionar la empresa, para realizar actividades personales. Es verdad que hay trabajos que son como más rutinarios, ¿no? Y otros trabajos, como igual puede ser el vuestro, que tienen algún tiempo muerto. En los trabajos rutinarios en los que estás 8 horas a piñón, por decirlo de alguna manera, está claro que si metes entre medio, decía una de las personas a las que preguntabais, comprar unas entradas para un concierto, estás dejando de trabajar. Claro. Pero, ¿qué pasa? Y ahí es donde entra esa escala de grises, ¿no? Con esos trabajos que pueden tener tiempos muertos o en los que puedes autoadministrar el tiempo muerto y que igual tienes 5 minutitos de descanso, puedo aprovechar y usar el ordenador de la empresa para, pues, conectarme a Zara y comprarme esa prenda que acaba de salir y que se va a agotar porque se va a hacer viral. Pues ahí es donde tiene que quedar claro también si la empresa te ha dicho pues si puedes usar o no el dispositivo móvil para tus usos particulares, si te pueden monitorizar o no el dispositivo móvil o el ordenador o el coche de empresa. Lo pueden geolocalizar, pueden saber si he parado a comprar el pan en el camino. En cualquier caso, eso siempre el trabajador lo tiene que saber, entiendo. Claro, ¿no? Hoy en día se va avanzando en esto porque ya llevamos unos años de utilización de tecnologías y ya las empresas se han puesto un poco las pilas y
Lo que dice la norma es que el trabajador tiene que conocer si se puede o no se puede utilizar y que desde luego si se va a geolocalizar o a monitorear la actividad, el trabajador tiene que conocer que eso va a suceder. Y basta con un aviso genérico. Es verdad que también basta con una pequeña coletilla en el contrato de trabajo. Con eso es suficiente. Pues precisamente hablando de despidos, queremos que presten atención en casa también a esta noticia. Les vamos a contar ahora una sentencia de la Audiencia Nacional que conocimos la semana pasada y que podría afectar a aquellas personas que estén ahora mismo a punto de jubilarse. Vamos a ponernos en primer lugar en situación. Una empresa despide a 6 empleados que son mayores de 61 años y lo hace por causas objetivas. Alega una mala situación económica de la empresa. Pero, y aquí viene lo curioso, en esta indemnización les da una indemnización que es más baja de lo que correspondía y los trabajadores no protestaron por ello. Esto hizo sospechar a Hacienda de que igual no estábamos ante una indemnización por despido, sino ante un pacto de cara a la jubilación. Y claro, eso lleva distintos derechos. Ahora la Audiencia Nacional ha dicho que no fue un despido como tal, sino que precisamente fue un acuerdo entre la empresa y los trabajadores para jubilarse antes de tiempo. La diferencia que hay entre este despido y un acuerdo entre la empresa, pues que esas indemnizaciones dejarían de considerarse como despidos y pasarían a tributar como rentas del trabajo. No sé si podemos ver la siguiente imagen. Pasarían a tributar como rentas del trabajo. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Que una indemnización por despido no tributaría y daría derecho a paro y, sin embargo, una indemnización como renta del trabajo sí que tributaría y en este caso no daría derecho a paro. Hemos también hablado con un abogado laboralista para que nos aclare también dudas y luego lo comentamos también con Violeta. Vamos a ver qué nos ha contado. Sí, la Audiencia Nacional ha dado la razón a Hacienda en su batalla contra los despidos de mayores de 50 años. Considera que existe pacto entre la empresa y los trabajadores en el caso de que cobren una indemnización y aquí está la clave. Considera que esa indemnización, al no ser una indemnización por despido, tiene también que tributar a Hacienda. Javier Checa, abogado, cuéntanos qué es lo que ha dicho la Audiencia Nacional para situarnos. Bueno, en este caso concreto lo que ha ocurrido es que la Audiencia Nacional, siguiendo el criterio de Hacienda, lo que dice es que en este caso concreto que se habían formalizado formalmente unos despidos de personas mayores de 55-60 años, cuyas indemnizaciones coincidían con la cantidad económica de salarios que debían percibir hasta la fecha de jubilación, entiende que no se ha producido un despido o varios despidos, sino que se ha producido una extinción del contrato de mutuo acuerdo. Es decir, no es que la empresa haya despedido a los trabajadores, sino que de mutuo acuerdo empresa y trabajadores se han puesto de acuerdo para dejar de trabajar, percibir unos salarios y eso se le ha dado una forma de indemnización por despido. Y la Audiencia Nacional lo que dice es que esto no ha sido un despido y que, por tanto, de tributación en el impuesto de la renta de las personas físicas. Hay que decir que esto sería un caso concreto y que ahora lo que puede verse afectado a los trabajadores, en este caso que ya creían estar a punto de percibir esa jubilación, es que habrán estado cobrando el paro. Claro, es un paro al que realmente, si no ha sido un despido, no tendrían derecho. Correcto. En este caso, si la Audiencia Nacional, o confirma el Tribunal Supremo en este caso, que ese cese no ha sido por un despido, entiendo que esos trabajadores han pedido la prestación por desempleo y si el Servicio Público de Empleo Estatal entiende o se entera de esta situación, puede plantear la revocación y pedir la devolución de esas prestaciones por desempleo. Entonces, ¿con qué nos podemos quedar de esta noticia? ¿Cuál es la clave? Bueno, yo creo que se ha hecho, o lo que dice la Audiencia Nacional es que se ha hecho un fraude entre empresas y trabajadores y que, les han pillado intentando colar un despido cuando no es un despido, con lo cual sí, tanto para empresas, que esta empresa la tendrá que tributar por la indemnización por despido, como para trabajadores que igual tienen que devolver la prestación por desempleo, antes de realizar este tipo de acciones entiendo que lo prudente es asesorarse previamente para evitar este tipo de situaciones que ocurran. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por atendernos. Un asesoramiento previo es clave para tratar de evitar problemas como este. ¿Este tipo de casos, Violeta, suele darse de forma habitual? No, no suele darse de forma habitual. Sí que es cierto que cuando tanto el trabajador como la empresa, pues el trabajador quiere dejar de trabajar y la empresa quiere prescindir de ese trabajador, que es algo que sucede con cierta habitualidad, como decía mi compañero Javier Checa en la entrevista,
conviene, en cualquier caso, asesorarse previamente. Porque lo comentaba también la compañera de Recursos Humanos, la peor de las consejeras en el derecho laboral son las prisas. Y aunque no suele ser habitual, porque es verdad que el fraude a la seguridad social tampoco es el pan nuestro de cada día, afortunadamente para todos como contribuyentes, lo cierto es que sí que hay situaciones como puede ser, bueno, pues un cese, ¿no? En el que la empresa quiere despedir a los trabajadores, o los trabajadores, aunque no vayan a realizar la llamada de me quiero ir, pues cuando se lo propone la empresa le parezca que puede ser buena idea y no vayan a impugnar el despido, no quieran ir a juicio. Lo cierto es que con un buen asesoramiento previo pues te puedes evitar problemas como lo de estos trabajadores que, salvo que se revoque la sentencia por parte del Supremo, pues van a tener que tributar a Hacienda y sobre todo van a tener que devolver el desempleo. Claro, que el problema que hubo en principio sería que se habría encubierto lo que era un pacto como un despido. Claro, aquí lo que había es que la indemnización de despido coincide con los salarios que deberían haber percibido y por lo tanto no hay una indemnización real, es simplemente se viste como indemnización el salario que hubiesen percibido los trabajadores de no haber sido despedidos hasta la fecha de jubilación y por lo tanto pues está claro que hay una voluntariedad de ambas partes. Esto se podía haber solucionado igual pues, con una indemnización superior, que sí que fuese complementaria a los salarios y por lo tanto, bueno, aunque la empresa le costase un poco más o los trabajadores pudiesen haber renunciado de otra manera a otro tipo de cosas, pues no estuviésemos en un cese voluntario por ambas partes y por lo tanto en un fraude a la seguridad social. Pues Violeta, dejando un poco de lado el tema de los fraudes, a mí se me han quedado muchas cosas en el tintero, como qué podría hacer el jefe, por ejemplo, si se lleva mal con el trabajador, que puede alegar para despedirle. Claro, es que aquí si el jefe se lleva mal con el trabajador y te quiere despedir, al final, si no hay una vulneración del derecho fundamental del trabajador, es decir, el jefe no lo quiere despedir porque haya sido padre o madre, o porque se haya quedado embarazada, o porque le haya reclamado unas horas extras que hizo y que no le quiere pagar, o porque simplemente le quiere despedir, bueno, pues porque no me gusta cómo trabajas y no me caes bien. Pues ahí, que no va a ser un despido nulo, sino en todo caso improcedente, lo que tendremos que hacer es harán un despido disciplinario, todo lo bien asesorados por el Departamento de Recursos Humanos que puedan, y el trabajador tendrá que demostrar que las causas no son ciertas. Y si verdaderamente las causas no son ciertas, o un despido por causas objetivas, pagando 20 días, pero sin causa, porque no hay pérdidas, no hay pérdidas o descenso de beneficios o causas productivas, lo que hará el empresario, por sentencia judicial probablemente, porque eso acabará en juicio, será pagar más indemnización. Porque en este país, salvo que haya vulneración de derechos fundamentales, el despido es libre, pero no es gratuito. O sea, que en resumen podríamos decir que te pueden despedir, pero te tendrían que pagar esa indemnización porque es un despido no procedente porque tú has estado trabajando correctamente. Eso es, si no hay causa para despedir y tampoco hay vulneración de derechos fundamentales, lo que habrá será una indemnización mayor. Seguiremos hablando de este tema porque nos quedan muchos detalles por conocer y la audiencia seguro que se ha quedado con muchísimas dudas, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, David. gracias.